Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Se nos fue la vacación. ¿Cómo pasaron? ¿Han descansado ahí? Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Como alcanzaba a escuchar y compartir, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Situaciones difíciles, situaciones en las que nos vemos muchas veces sobrepasados, ¿verdad? Cosas que no podemos, tenemos un límite, ¿verdad? Y llegamos hasta ahí y no podemos hacer más, ¿verdad? Y qué bueno es oír, ¿verdad? Cómo el Señor da confort, cómo el Señor trabaja en nuestro corazón, cómo el Señor pone paz en nuestra vida, cómo el Señor pone cosas en nuestro pensamiento, y también no solamente eso, sino cómo Dios obra, ¿verdad? En las circunstancias que están alrededor nuestro. Mientras estaba escuchando, solo me acordaba del pasaje que estuvimos estudiando, bueno, en esta semana en los hogares abiertos, ¿verdad? Que también es un motivo de agradecimiento mío para el Señor, ¿verdad? El ver cómo van caminando hasta ahorita las casas de oración. También agradecerle al Señor por el deseo que pone en las personas de poder invitar gente, ¿verdad? Tenemos ahí en la lista a Raúl, ¿verdad? También Conce, el día miércoles que tuvimos la reunión en casa de ella, invitó a alguien más, ¿verdad? Así que había casa llena aquí, había casa llena allá donde Conce, había casa aquí. En realidad, como dice William, cambiamos el culto, ¿verdad? Porque el miércoles estaba lleno aquí, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Y justamente ese día que estábamos viendo en los hogares abiertos, veíamos la historia, veíamos uno de los nombres de Dios, que es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cuando sale en Génesis 17, y justamente está hablando de los límites, ¿verdad? Abraham tenía límites, ya su edad ya no le daba, y todavía estaba pendiente la promesa del niño, de su hijo. 99 años él, Sara andaba como de 89, ya se habían pasado. Pero el Señor le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Creíamos que ir delante de Él no es ir allá, sino que estar al lado de Él. Sé perfecto, que no te falte la fe, porque Dios no tiene límites, no tiene nuestros límites. Entonces, ánimo, hermanos, sigamos al lado del Señor, ¿verdad? Y que no nos falte la fe, ¿verdad? Dios no tiene nuestras limitaciones. Él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que entendemos. Ahora, hay una realidad. Hay cosas en la vida nuestra como cristianos, ¿verdad? No vamos a decir nuestra vida cristiana, porque en realidad toda nuestra vida es de Cristo, ¿verdad? O sea, no hay compartimento, ¿verdad? No es sábado y domingo son de Dios y el resto de la semana es nuestro. Toda nuestra vida es del Señor. Entonces, hay cosas en nuestra vida que sí dependen de nosotros. Hay otras que dependen del Señor. Y fíjense que una de las cosas que dependen de nosotros es qué es lo que vamos a hacer con algo de lo cual todos los que estamos aquí, desde allá, Marcelo tan elegante que anda hoy, hasta allá por don José, ¿verdad? Que anda tan casual, todos los que estamos en este lugar padecemos. Todos padecemos de eso. Ahora, fíjese cómo son las cosas. Hoy es domingo de resurrección, y si usted le da una miradita en la Biblia al tema de la resurrección de Jesús, aparte de toda la fuerza teológica que tiene, ¿verdad? Como dice en Corintios, por ejemplo, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y todavía estamos nosotros en nuestros pecados.
aparte de toda esa teología, siempre la resurrección de Jesús tiene que ver con algo en nuestra vida, que se llama novedad de vida o andar de una manera diferente. En Colosenses dice, bueno, si ya hemos resucitado como Cristo resucitó, pues entonces pongamos nuestra forma de pensar como es allá arriba. Nuestra vista pongámosla allá, no la pongamos aquí. Romanos dice de que para esto Cristo fue resucitado, para que nosotros andemos en vida nueva. ¿Y a qué se refería con esto de vida nueva? Bueno, necesitamos entender un poquito y voy a tratar de ser breve en la explicación. Si usted se recordará, lo que nosotros llamamos Semana Santa en realidad coincide con lo que era la fiesta de la Pascua o coincide en la celebración de la fiesta de la Pascua de los judíos. ¿Qué se celebraba en la Pascua? ¿Usted se acuerda? La salida, exacto. Pascua significa o tiene que ver con la salida. ¿Salida de dónde? De Egipto. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y salió. Dios usó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, para poder darle el empujón final, ¿verdad?, a su pueblo y que pudiera salir, pero la manera de evitar el juicio de Dios para el pueblo de Israel era la Pascua, ¿verdad? Tenían que sacrificar un cordero, tenían que pintar sus puertas con la sangre del cordero y el juicio de Dios que iba a pasar por encima de las casas. Entonces salieron ahí, salieron de Egipto y como usted se acordará, tuvieron más o menos cosa de un mes, un poquito más, hasta que llegaron al monte Sinaí. ¿Qué fue lo que sucedió en el monte Sinaí? Muy bien, excelente. Dios les dio los 10 mandamientos y otra serie de leyes. Fíjense que Dios no le dio los mandamientos cuando estaban en Egipto, se los dio ya hasta que habían salido de ahí. ¿Por qué? Porque la idea de Dios al sacarlos de Egipto es que ellos no siguieran viviendo la misma forma de vida que tenían allá, solo que en otro lugar, iguales con nosotros. Dios no quiere que nosotros le conozcamos a Él y lo tengamos en nuestro corazón como nuestro Salvador, pero que nuestra vida no se diferencie en nada de lo que era cuando no le conocíamos. Tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Y esas son cosas que nos toca a nosotros hacer. Ahora vamos a ver una cosa en la que queda la pelota queda en nuestra cancha. Nosotros tenemos que ver qué hacemos con este problema. Y este problema se llama el enojo. El enojo. Todos los que estamos aquí, desde allá hasta allá, padecemos del enojo. Todos tenemos, no que todos somos enojados, esa es otra cosa, pero todos tenemos la capacidad, la habilidad, la facilidad y la fuerza para enojarnos o, como usted lo encuentra en su Biblia, de airarnos, de entrar en ira. Ira y enojo es lo mismo. Ahí sí no hay ninguna diferencia. Problema es que a veces nosotros pensamos que enojarse, la cosa es cuando yo me enojo y me pongo colorado y grito y pego. No. ¿Qué diferencia hay entre yo me enoje y ponga así la cara de palo, que ni me río ni me enojo, cara de palo, y le dejo de hablar a mi esposa con que yo me ponga? ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. Es el mismo enojo. Claro, lo manifestamos diferente, pero ¿cierto o no? ¿Lastima que a uno lo ignoren? ¿Sí o no? ¿Lastima que a uno le griten? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces, esa es una situación en la que todos nosotros tenemos que ver. Yo quiero pedirle algo, hermano y hermana. Póngame su cara de enojado, la mejor cara de enojado que usted tenga. A ver, quiero ver cara de enojados. Lástima que no le podemos dar vuelta a la cámara. A ver, cara de enojado. Marcelo, cara de enojado.
No, es que cara de enojado de artista hasta levanta la ceja. A ver, cara de enojados, de más, ¿verdad? Ya nos agarró la risa. Pero fíjense que todos tenemos nuestra expresión cuando estamos enojados. Si no, Daniela, si le preguntamos, ¿tú reconoces cuando Marcelo está enojado? Sí. Ah, está. Y mire cómo lo digo, sí. Pero usted ve a Marcelo que es un pan de Dios, si no, no mataría una mosca. Pero ya lo conoce. José Ángel, ¿usted reconoce cuando Kenia está enojada? Don José, ¿usted reconoce cuando doña Sonia está enojada? Yo reconozco cuando mi señora está enojada. Bueno, aquí estamos hablando de matrimonio. ¿Verdad? Jesse, ¿tú reconoces cuando tus hermanas están enojadas? Sí, yo lo puedo decir. Billy, ¿tú reconoces cuando Luisito está enojado? Ven que todos padecemos esto. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a manejarlo bien. Porque el tema del enojo o el problema con el enojo, como todos los padecemos, es que el enojo nos puede conducir o puede darnos la facilidad de pecar contra Dios y contra nuestros hermanos. ¿Y sabe qué más? El enojo puede llevarnos a nosotros a que le demos espacio, que le abramos la puerta, que le dejemos la llave al diablo para que él utilice eso y haga destrozos en nuestra vida y haga destrozos en la iglesia o en nuestras familias. Fíjense lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Si podemos ir ahí rapidito, ¿verdad? Efesios 4, 26 y 27. Y mientras alguien me puede ayudar buscando Proverbios 27, 4. Vamos a leer lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Y alguien me puede ayudar buscando Proverbios 27, 4. Efesios dice así: airaos, pero no. ¿Ya lo tienen? Efesios 4, 26, 27. ¿Sí? Vale, dice así: airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y el 27 qué dice? Y está hablando de ese tema. Significa que mi enojo puede llevarme a pecar. Hay ocasiones en las que el enojo no nos lleva a pecar. Vamos a aprender hoy cómo hacer eso. Pero muchas veces el enojo nos lleva a pecar. Dice también de que una tendencia que tenemos con el enojo es que lo guardamos. Por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo tendemos a guardar. Y luego dice que le damos lugar al diablo. Es como que usted dejara las puertas de su vehículo sin llave y sin alarma y sin nada. O que dejara la puerta topada y que cualquiera puede entrar. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, el problema con el enojo es que nos puede llevar a pecar. ¿Qué ocurre además con el enojo? Vamos a ver un poquito a qué se referirá con pecar. Ahí, Proverbios 27, 4. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ok, aquí va a hablar de dos temas. Va a hablar de la envidia, pero va a hablar del enojo. ¿Y del enojo qué dice José Ángel? La primera mitad. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Muy bien. Cruel es la ira e impetuoso es el furor. Está hablando de lo mismo, ira y furor, enojo. Primero dice que es cruel. ¿Usted sabe lo que es cruel? Es alguien que le produce dolor a otra persona y no tiene misericordia. No le importa ver el dolor en otra persona. Y eso lo hace el enojo. ¿O no? ¿Sabe que muchas veces por el enojo que yo tengo, y a veces puede ser que no sea la causa del enojo
nadie de mi familia, pero como ellos son los que tengo cerca, a ellos me los paso llevando. Y como yo estoy encolerizado y son mis sentimientos los que dominan, no tengo en cuenta los sentimientos de ellos y vengo a ser cruel y los lastimo. ¿Sabe que también dice algo así? El pasaje dice que el enojo, el furor es impetuoso. Cuando habla de impetuoso, yo sé que usted va a reconocer o usted se ha de acordar de noticias que hemos tenido aquí en nuestro país cuando en la temporada de lluvias, más o menos por agosto, septiembre, los niveles de las represas están tan altos que él tiene que hacer algo. ¿Qué hace? ¿Usted se acuerda? Las descargas, abre las compuertas y deja salir el agua. ¿Qué pasa con esa agua que sale? Destruye todo lo que está ahí abajo, destruye sembradíos, destruye casas, destruye quizás escuelas, quizás alguna comunidad medio levantó alguna unidad de salud chiquita, pero la pusieron muy cerca del río o lo calcularon mal y llevaba más agua. La cosa es que destruyó todo lo que se había construido. Ese es el enojo. ¿No le ha pasado que a veces usted lleva construyendo poquito a poco una relación, confianza, va ganando terreno con una persona y pasó algo y se enojaron y se arruinó todo? Y otra vez levantarlo desde las ruinas. Eso es lo que está diciendo aquí. El enojo es peligroso porque nos volvemos crueles. Y como les mencionaba, la crueldad no solamente es levantar la voz, porque sabe, hay cosas que hieren aunque no sean gritos, hay cosas que duelen aunque no sean golpes. Sabe que a veces el sarcasmo duele más que un grito. El ignorar duele más que una pescozada. La burla o el desprecio quizás duele más que una cuchillada. Y eso es así, y eso es provocado por el enojo. Ahora, una cosa más que enseña la Biblia en cuanto al enojo, y esto lo vimos cuando estudiamos cuando estudiamos los miércoles de Santiago, y es la realidad de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Enojados jamás vamos a hacer la voluntad de Dios. Jamás. 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 Va a ser bien difícil que podamos cumplir la voluntad de Dios si estamos dominados con el enojo. Aunque a veces pueda ser algo justo por lo que estamos peleando, pero si la manera en que nos enojamos se nos va de control, no vamos a poder hacer la obra de Dios, ni en nuestra vida, ni en la vida de otras personas. Entonces, ¿qué podemos hacer con la ira? ¿Cómo podemos manejarla de la mejor manera? Lo vamos a hallar en Proverbios capítulo 25. Gracias a Dios en este Proverbios hallamos varias cosas y la hallamos todo en un mismo lugar. Así que si usted tiene un lapicero o un marcador, vaya marcando algunas o vaya poniéndole circulitos ahí a los versículos, ¿verdad? Para que podamos ver cómo podemos ayudarnos con la instrucción de Dios a poder manejar nuestra ira. Entonces, Proverbios capítulo 25. Fíjese que antes de que veamos los versículos necesitamos leer o necesitamos entender una cosa. Yo no soy responsable por la reacción, o sea, yo no soy responsable por la reacción que los demás tienen por mí. Es decir, yo no puedo, cada quien es responsable de cómo reacciona. Esa es la realidad. Pero mi reacción
puede influir mucho en la manera en que los demás reaccionan. Es decir, en el tema del enojo tenemos una realidad. Tenemos la realidad que yo me enojo y yo reacciono con enojo, y también tengo la otra cara de la moneda. Hay gente que viene enojada y enojada se me acerca. Entonces este pasaje nos va a ayudar a ver cómo manejar las dos situaciones. Yo tengo que aprender a manejar mi propio enojo, pero tengo que aprender a manejar el enojo de mi familia, de mis hermanos en la fe o de otras personas que se me acercan a mí. Eso es lo que nos va a enseñar el pasaje. Entonces, Proverbios 25, primer versículo, versículo 8. ¿Qué dice? Lo leemos juntos. No entres apresuradamente en pleito. Punto. Lo vamos a dejar ahí. No entres apresuradamente en pleito. ¿Cuál es el consejo de Dios aquí? Fíjense que está hablando de pleito, ¿verdad? Entonces está hablando de una situación tensa. ¿Qué dice? Que no nos involucremos con, que no seamos rápidos. ¿Saben qué? Hay una palabra que a mí me causa gracia de nuestro lenguaje y es la palabra cholludo. Usted ya la debe haber oído. Y hay personas que tienen esa característica que son cholludos. Todo lo hacen, pero despacio y despacio. Usted no lo saca ni para comer. Pues esta palabra lo que nos está diciendo es que nosotros debemos ser cholludos para entrar en enojo. Tenemos que ser cholludos para entrar en enojo. Ahora, hay personas que tienen esa facilidad, ¿sí? Hay unos que usted los tiene que, como decía una tía mía, los tiene que estar toreando para que le enojen, ¿sí? Hay otras personas que medio y ya. Pero fíjense que la escritura aquí no está hablando de que un cierto temperamento es mejor que otro. No, nos está indicando que antes de meternos a un enojo tenemos que ser prudentes para ver para ver qué tan conveniente es enredarnos en el enojo. Porque ya vimos varias razones que nos da la Biblia que debemos tener cuidado con el enojo. Podemos ser crueles, podemos destruir cosas, no vamos a hacer la voluntad de Dios, podemos pecar. Entonces necesitamos nosotros tener paciencia, ir despacio para no entrar en enojo. Fíjense que una de las cosas que nosotros podemos hacer para esto es el consejo que nos aparece también ahí en Santiago capítulo 1 versículo 19. No lo busque, se lo voy a leer. Que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para airarse. La clave del versículo es que tenemos que comenzar oyendo. Tenemos que oír qué fue lo que pasó. Fíjese que es bien, lo común es que cuando pasa una situación que es lo que yo no quiero, es lo que no me gusta, es algo que me indigna, es algo que a mí no me gusta para nada, es algo que yo ya les había dicho y me lo vuelven a hacer. No es cierto que uno lo primero que hace es encenderse en ira, uno se enoja, pero uno rara vez para a preguntar qué pasó y por qué se dieron así las cosas. A mí me pasa un montón. ¿Y sabe quién me ayuda a mí a corregir? Moni. Que a veces yo me enojo por algo y cuando ella me explica qué pasó, ahí voy yo como perrito con la cola entre las patas a andarle pidiendo perdón a medio mundo porque yo interpreté mal las cosas. Yo lo tomé como que era contra mí
sin saber todo lo que había pasado. Yo a veces tengo la tendencia de pensar que las cosas me las hacen contra mí y vengo a ser medio paranoico, cuando a veces las cosas pasan y no es con uno. Pero como yo agarro el cuchillo por el filo, claro que no. Ojalá que no tenga yo otras almas gemelas aquí que reaccionemos igual, pero es lo común. No preguntamos qué pasó, no somos prontos para oír. Y entonces, claro, la primera reacción es el enojo. El versículo nos enseña, primero averigüemos qué es lo que está pasando. ¿Sabe que una vez que tuvimos nuestro culto y estábamos todo al revés, ¿verdad? Esto estaba allá al fondo, usted se acordará, y veíamos el pasaje del Sermón del Monte donde decía Jesús, cuidado con juzgar, porque no vamos a venir a decirle, mira, te ayudo a sacar la basurita y yo ando con un gran bate de béisbol en el ojo, y usted se acordará. Eso es algo importante también a considerar, porque a veces la reacción de cierta persona yo mismo la pude haber provocado. Pero si yo solo me enojo y no oigo qué pasó, puede ser que no me dé cuenta de que yo tuve parte en el problema y que entonces yo estoy siendo injusto en enojarme con los demás cuando yo tuve que ver ahí. Le voy a contar algo que una vez pasó. Estábamos aquí en la casa, ¿verdad? Y yo le dejé una instrucción dada a Mónica acerca de algo. Cuando yo vine, encontré un desorden por este lado. Cosa común cuando uno tiene niños, ¿verdad? Entonces estaba aquí. Cuando yo vine, lo primero que pensé, no me hicieron caso. ¿Cómo crees que me puse? ¿Contento o enojado? Enojado. Y yo no soy así de gritar, pero se me puso la cara de palo. Entonces entré de malas pulgas y me dieron que yo hablaba de malas pulgas. Y como los dos habían tenido que ver, pues yo me puse de malas pulgas con los dos. Y fui y empecé yo de mala gana, enojado, a recoger las cosas. Después yo le pregunté a Mónica, todavía estaba enojado, qué había pasado. Y a mí se me había olvidado que yo le había dado otra instrucción a David que él estaba haciendo y que por eso él se había atrasado en venir a recoger las cosas aquí. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Fue David culpable? No, él estaba haciendo las cosas que yo le había dicho. ¿Quién tuvo la culpa de enojarse? Yo mismo. Claro, cuando me hizo recordar, fue irle a pedir perdón a ella, perdón a David, pero ya lo había lastimado y de puro fight, como dice la hermana, de puro gusto. Pero si yo hubiera venido, amorcito, porque si yo hubiera tomado ese tiempito, hubiera sido otra cosa. Quizás yo hubiera dicho, bueno, como está allá, yo le voy a ayudar, pero de otro modo, de otra manera. Eso nos enseña acá. No tenemos que correr en enojarnos. ¿Sabe otra cosa que nosotros también nos ayudaría? Es algo que nos enseñó el Señor Jesús cuando Él estaba a punto de caer en manos de un montón de injusticias, de un montón de cosas que indignaban a cualquiera y una tras otra. Era cuando Él estaba orando en el Getsemaní. ¿Sí? Él estaba a punto, era la madrugada del viernes, ¿verdad? Cuando ya lo iban a ir a capturar y le iban a hacer los juicios injustos y todo lo que le hicieron,
Y él le pidió a los suyos, mire, vénganse, vamos a orar al monte, y para variar los muchachos se le quedaron dormidos. De entradita ya quedó solito ahí. Su pesar no era compartido por los otros. Ahora, el Señor Jesucristo les dijo algo, y eso usted lo encuentra en Mateo 26:41, no lo busque, porque son unas palabras conocidas que usted ya debe haber escuchado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y esa es una clave bien importante. Y es que Dios quiere que nosotros estemos pendientes de cómo son nuestros pasos, pero también quiere que usemos la oración para que no reaccionemos con nuestra carne nomás. Necesitamos orar. Imagínense cuando viene una situación y nosotros sentimos el impulso y ahí, en vez de contar hasta 10, o además de contar hasta 10, me pongo a orar. Señor, ayúdame a controlarme. Señor, ayúdame, por favor. Yo no quiero ser cruel, no quiero destruir, no quiero pecar. Quiero hacer las cosas como te agradan a ti. Ayúdame, Señor. Y ahí uno baja un cambio, pero necesitamos la disciplina de orar en ese momento. Eso es algo bien importante. No correr para enojarnos. ¿Estamos? Segunda cosa, versículo 9. Lo leemos, hermanos, de Proverbios 25. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es bien sencillo. Pongámoslo en estos términos. La ropa sucia se lava en privado. ¿Sabe que es una gran tristeza, hermanos, ver cómo a veces compartimos las cosas con todo el mundo, excepto con la persona que está involucrada en el problema? A veces hacemos la regazón de lo que pasó con todos, menos con el que está involucrado. ¿Y qué produce eso? ¿Qué ha visto usted que produce cuando yo le cuento a personas que no tienen que ver con el problema, les cuento el problema? ¿Se arregla el problema? No, se hace más grande porque meto más gente que no tenía nada que ver. ¿Sabe otra cosa que ocurre? Es que generalmente uno cuenta la historia de su lado y las monedas, todas las monedas tienen dos caras. Entonces yo cuento la historia de el lado de mí. Pero como estamos acostumbrados a eso, sí, tiene razón. Y no es nuestra costumbre. ¿Y qué dirá la otra persona? Porque esa es la otra cosa, la otra versión. ¿Qué dirá la otra persona? Pero el problema principal que está mencionando aquí es que nosotros debemos tener cuidado de que esas cosas que nos enojan, las fricciones que tenemos entre nosotros, necesitamos resolverlas entre los involucrados. Y se hace en privado, no se hace en público. Fíjense que lo que pasa es que nosotros hemos aprendido de una manera diferente. Acuérdense, es como el pueblo de Israel que sale de Egipto y viene acostumbrado a Egipto. Usted cuando estaba en el colegio y se portaba mal, ¿qué hacía la profesora? Regañarlo en público. Y entonces, tras que uno quiere corregir, viene la achicada para el pobre cipote. Y hay algunos que se apachurran, hay otros que se les sale la rebeldía, porque le están atacando en grupo. Y como copiamos eso, o sea, si aprendimos, venimos a copiar eso.
Veo que pasó algo en la casa y empiezo a decirle a todos que estoy enojado, pero no hablo con el que lo hizo. Y es que estoy enojado porque todo Epa. Gracias a Dios, ahora hay audífonos. Porque uno puede ver, bueno, si no es conmigo. Y cuando se ponen los audífonos, más se enojan. Y claro, si es que estamos así, estamos rompiendo el principio. Es de hablar en privado. ¿Sabe qué? Como aprendimos ese problema, usted se acordará en sus trabajos que a veces las reuniones de trabajo no son reuniones de trabajo, son para venir a pelarle la cara a uno, y ha sido en el grupo, en realidad ha sido error de uno. Pero no, la cosa es decirle a todos, para que todos cuando hace la pausa y le da vuelta, se agachó para agarrar el folder, no. ¿Vea? Y eso pasa. Y entre hermanos, yo me acuerdo en mi casa que yo le decía, vos tenés la culpa, vos haces enojar a mi papá, ya no nos va a llevar a comer pupusas, o ya no vamos a ir al tobogán de Plaza Alegre, diversiones que había en aquel tiempo, algunos se acordarán. Y pasa así. ¿Sabe que también se repite a veces en nuestra iglesia? Y se puede usar esto para eso. ¿Por qué? Porque es más fácil atacar algo en grupo que hacerlo individualmente. ¿Sabe que también, por ejemplo, se pudiera usar, Dios no quiera que lleguemos a eso, se pudiera usar el tiempo de compartir para dejar ir? ¿Por qué? Porque es un tiempo abierto y uno lo puede usar cuando la realidad es que la Biblia nos dice que si hay algo tenemos que arreglarlo privado. Ese es el principio de disciplina que enseñó Jesús. Si algo tienes con tu hermano, ve y arréglalo con él en privado. Si él no te oye, si él dice, pues ¿sabes qué? Que vos te sientas mal, me importa un comino o lo que sea, venga y llame testigos. La idea es poderlo arreglar. Si no se arregla, bueno, llame a las autoridades de la iglesia. Si no se puede arreglar, bueno, vamos a llegar a la última consecuencia, que es ponerlo en evidencia pública, porque a veces así reacciona la gente. Y si ya no reacciona así, pues decirle, mira, creo que te equivocaste del lugar. No podés estar aquí si no tenés una actitud de arrepentimiento. Ese es el sistema de disciplina de la iglesia. Pero a veces nos saltamos los pasos. Aquí nos enseña que tenemos que arreglar las cosas en privado. Tercer punto, y creo que nos vamos a quedar en capítulo. Proverbios 25. Aquí tiene que ver con nuestras palabras. Y vamos a leer varios versículos bonitos. Acuérdese que esto es poesía, pero vamos a intentar captar de qué se trata. Versículo del 11 en adelante. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Imagínense, pongámoslo actual. Como frío de nieve en tiempo de Semana Santa, es el mensajero fiel a los que le envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Y la lengua blanda, ¿qué hace? Quebranta los huesos. Estos tres versículos nos van a enseñar que tenemos que pedirle sabiduría a Dios, o necesitamos ser sabios a la hora de hablar. Porque nada gano yo si yo no me enojo de entradita, si lo llamo en privado, pero a la hora que voy a hablar empiezo a volar cabeza, no gano nada.
Fíjese lo que dice en el versículo 18. Martillo, cuchillo y saeta aguda. Saeta es una flecha. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Aquí está hablando del hablar. Palabras incorrectas, palabras que no son como un martillo, son como un cuchillo y son como una flecha. ¿Qué está hablando ahí? Son armas de guerra. No piensa que es el martillo con el que usted pone los cuadritos, ¿verdad? Ni el cuchillo con el que usted pela la verdura. Aquí está hablando de armas de guerra. ¿Para qué sirven las armas de guerra? Para hacer guerra, para destruir, para aplastar al que esté enfrente. Pues aquí está diciendo, nosotros podemos optar con nuestras palabras o destruir o decir las cosas de una manera edificante. Fíjese que aquí está diciendo que, por ejemplo, nuestras palabras son como fruta de adorno en una charola. ¿Sí? Usted ya ha visto, alcanzó a ver adornos de frutas. ¿Sí? Que a veces yo me he dado cuenta que hasta hacen arreglos frutales, ya no le dan flores, sino que arreglos de fruta. Ahora, la fruta en un arreglo frutal, ¿cómo va puesta? ¿Usted cree que agarran la fruta así? A ver, ahí está tu arreglo. ¿Va así? No, ¿verdad? La ponen en un cierto orden. Nosotros también debemos ser ordenados en nuestra forma de hablar también. Debemos ser precavidos en lo que decimos. ¿Sabe que menciona aquí que también nuestras palabras son como agua heladita en un día pero sumamente caluroso? ¿Qué hace el agua heladita cuando uno está pero acalorado? Refresca, tranquiliza. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar buscando un propósito de arreglar la situación. ¿Sabe que no siempre el escuchar perdoname arregla las cosas? Porque seamos sinceros, nosotros sabemos que perdón es una frase de escape. Es como las salidas de emergencia que tienen los aviones. Empieza a temblar todo, perdón, y me salí. ¿Se arregló la cosa? No, no se arregló. Se aplacó el momentito, pero ¿se arreglaron las cosas? No, no se arreglaron. Porque no se aclaró qué pasó. No se expuso, mira, lo que ocurre es que yo me sentí así por lo que dijiste. Pero de seguro yo algo que dije te hice sentir mal. ¿Qué fue? Que mira, a mí no me gustó de que me hiciera esto delante de los demás. Bueno, ahí uno aprende y va corrigiendo. ¿Sabe que a mí algo que me alegra escuchar y siempre le presto atención son esos tips que da la experiencia? Y es lo que me cuenta la hermana Martita Iraeta, que pasa en su grado, en una edad difícil, cuarto grado, estamos hablando de 10, 11 años. Son niños que ya no son niños, pero tienen cosas de adolescentes sin ser adolescentes. Imagínense la lucha. Más todos los conflictos de su casa. Más quedar en medio de un grupo que es conflictivo y donde todos quieren sobresalir. Hay algunos que no pueden sobresalir por las notas. ¿Cómo cree que pueden sobresalir? Porque se ve que más grita, porque se ve que más empuja, quizás nadie les presta atención en la casa. Y la única persona a la que le pagan por prestarle atención es la profesora, y está repartida entre 35 y las que se tienen que pelear. Pero la hermana Marta, yo lo he oído varias veces, que ella cuando alguien está rayando lo llama aparte. ¿Por qué? Porque si lo hace en público, él va a defenderse y él va a querer quedar como campeón y va a poner el escudo.
pero en lo privado quizás puede contarle algo a ella, en lo cual ella puede tratar de arreglar un poquito. Es lo mismo, de eso se trata. Tenemos que medir nuestras palabras para edificar, no para pasarnos llevando todo lo que está enfrente. ¿Cómo podemos hacer eso? Hermanos, simple y sencillamente es sabiduría de Dios. Necesitamos rogarle a Dios por eso. Y la Escritura nos va a guiar, la Biblia nos va a enseñar. Pero tenemos que buscarlo. ¿Usted se acuerda que en Santiago, de las primeras cosas que dice Santiago es: si alguno tiene falta de sabiduría, acuérdese, pídala a Dios, el cual la dará a cambio, no, abundantemente y sin reproche. Porque estaba hablando de una iglesia donde estaban viniendo situaciones difíciles, donde estaba llegando gente que era de fuera, ¿no? Quizás no traía las mismas costumbres, quizás iba a haber un choque, eran situaciones difíciles. No es cierto que cuando estamos afligidos nos volvemos más irritables, como que andamos escaldados por dentro de cualquier cosita. ¡Ay! Y en ese contexto dice: hermanos, pidan sabiduría, porque no podemos dejarnos ir al empuje nuestro. Tenemos que ser sabios para que nuestras palabras no sean armas de guerra, sino que sean palabras que convienen. No significa que uno sea yo, no está diciendo eso. Pero hay palabras que no convienen. O hay palabras que convienen, pero son dichas de una mala forma. ¿Sabe que en Proverbios es bien llamativo? Que en Proverbios 29:11, fíjese ahí, solo denle una vueltecita a la página, dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando una persona empieza a decir todo lo que piensa y todo lo que siente y todo lo que se le cruza por la cabeza, como dice aquí, que es necio. El que se mide y sabe qué decir, en qué momento y cómo decirlo, ¿cómo es? Es sabio. Entonces necesitamos pedirle sabiduría a Dios para eso. Necesitamos sabiduría para hablar, para el propósito con el que vamos a hablar y la manera en la que vamos a hablar. Ahora, hasta ahorita, y aquí vamos a hacer el corte de este mensaje y lo vamos a retomar en otra ocasión. Hasta ahorita viene nuestra parte, ¿sí? ¿Qué hago yo cuando pasó algo que me enojó? Yo no quería que pasara. Yo no quería que el Barça quedara fuera de la Copa del Rey y le dieran la copita así como gente de juguetillo, ¿verdad? Yo no quería eso. ¿Qué pasa cuando suceden cosas que no queremos, que no nos gustan? Yo no pedí eso, yo no estaba esperando, yo esperaba más de vos, yo pensé que me ibas a responder de otra manera. ¿Qué pasa cuando vienen cosas que no son conforme a lo que yo quisiera? ¿Qué pasa cuando suceden cosas que me indignan? Y tenemos que reaccionar. La Biblia nos ha enseñado hasta ahorita que debemos tener paciencia, que debemos hacerlo en privado y tenemos que tener sabiduría para manejarme yo mismo con mi enojo. ¿Qué pasa cuando es Marcelo, que usted lo ve tan tranquilo ahí? Pero mire, yo a Marcelo le tengo, porque imagínese, es más grande que yo. Y si se enoja, y yo ya no puedo correr, me va a alcanzar
¿Cómo me va a dejar? Pero tengo que estar listo porque va a venir gente que va a venir con el machete desenvainado a acercársele a usted. ¿Qué nos enseña la Biblia de eso? Es lo que vamos a ver en la segunda parte del Salmo 25 la próxima vez. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos rogarte que esta instrucción tuya que hallamos en Proverbios, Señor, la podamos guardar. Señor,